Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Los saludan Balam y Cristian. Hoy no vamos a ser presos de lo que se habla en los medios de comunicación, de qué pasó allá o qué pasó acá, qué le contestó personaje X en Twitter al personaje J en otra red, nada de eso, sino vamos a alejarnos un poco. Sin embargo, a menos que me corrijas tú, Balam, no por eso no vamos a tematizar todo eso que ustedes ven tormentosamente discutido en las llamadas redes sociales de Internet. Es decir, que Ujú. aún así nos vamos a hacer la pregunta de cómo entender el mundo al que nos enfrentamos hoy. Balam, ¿cómo estás? Antes de que hable del personaje que será hoy el protagonista. ¿Qué onda, Cristian? Pues bien, igual que tú, creo que estoy... En esos últimos días hemos tenido muchas noticias muy impactantes y también creo yo que hemos estado también discutiéndolas de cierta manera. Sin embargo, justamente como tú lo dices, creo que una de las partes del espíritu de este canal es que tratar de llegar en todo caso a esas noticias tarde, ya cuando se puedan analizar y reflexionar de una manera un poco Ujú. más detenida. Y en este caso, justamente queremos hacer algo similar, pero con la cuestión del modelo educativo, que lo hemos tratado ya en otros episodios, tanto en la crítica a la academia general que hicimos en el episodio, como en el episodio en el que tratamos lo de la CENTE y sus demandas económicas. Entonces, en este caso, casi que me parece que corona una tríada de videos justamente criticando a la academia y revisando el modelo educativo que tenemos en un contexto capitalista, que casi siempre siento que a veces es lo que falta de los análisis o críticas al sistema educativo actual. Pero me gustó mucho el video, Cristian, y pues hay que comenzar, ¿no? Sí, eso es un buen punto, porque uno de los videos más comentados en el canal, en toda su historia, entre comillas, es el que hicimos sobre el por qué la academia nos deprime. Así le llamamos el video. Y no tengo el dato exacto, pero hay pocos videos que provocaron tantos comentarios debajo del video en las Ujú. plataformas de podcast, pero sobre todo en YouTube. Y no fueron tanto comentarios a favor o en contra, como pasa en videos, a veces muy en contra o a veces muy a favor, sino testimonios de estudiantes o ex estudiantes que pasaron cosas similares de las cuales describimos tú y yo en ese episodio. Y como dices, la primera parte de la conversación que vamos a analizar el día de hoy gira en torno a la pregunta, bueno, ¿qué está fallando en el ámbito académico? ¿Cómo podemos conceptualizar esas fallas? Ujú. Y hasta llegan a puntos que tú y yo quizás no hicimos en el video sobre ese tema de proponer algunas salidas o, como le llamarían ellos, políticas públicas para cambiar un poco el giro que ha dado en los últimos 30, 40 años ese espacio. Quiero, antes de comenzar, presentar brevemente al protagonista, que hoy será Fernando Escalante. Él es un sociólogo, politólogo y yo diría ensayista mexicano, cuyo pensamiento intelectual se caracteriza por, yo le llamaría una crítica muy aguda en contra de las categorías dominantes en las ciencias sociales en espacios académicos, digamos, ¿no? Y sobre todo, su pensamiento está atravesado por una perspectiva histórica y cultural amplia, es decir, él no es regionalista, no es provinciano, ni a favor ni en contra. Muchas veces abarca temas como la política, como tiene un libro de hace ya 20 años sobre los homicidios en México, cuando ese tema todavía no se estudiaba como hoy. Se hace la pregunta cómo podemos simbolizar la violencia que se vive en países como México. Más allá de todo eso, también ha escrito un libro que me gusta mucho que se llama La historia mínima del neoliberalismo. Se lo Ujú. recomiendo mucho, es lo mejor que se ha escrito sobre ese tema. Es decir, que es uno de los, yo le llamaría pocos intelectuales públicos que teníamos en México, porque creo que perdió las ganas de opinar sobre lo que pasa, por lo menos en este país. ¿Te parece que comencemos con los clips? Venga. Lo que vamos a ver son extractos de una conversación por parte de una fundación de España que entrevista ya desde varios años a expertos en diversos temas. Es decir, que no es de un partido político, ni siquiera de una universidad, sino una fundación. Habló más o menos una hora con Fernando Escalante y otro académico vasco de España.
Comencemos entonces con el primer clip en el que ustedes ya ven la primera pregunta que se le hizo a estos dos. ¿Qué modelo educativo necesitamos para eliminar el divorcio actual entre la cultura humanística y la científica? Algo que hemos tematizado aquí sin llamarle de esa forma, me parece, en múltiples ocasiones. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Es muy complicado que todos seamos versados en ciencias y humanidades. Lo que me preocupa es que no tengamos interés ni por una cosa ni por la otra. Y yo no estoy seguro de que eso le toque a la escuela o solo a la escuela. No tengo la idea de que en la escuela deberíamos aprender lenguajes para poder leer cosas, para poder leer un libro, un poema, una fórmula matemática, una fórmula química o una partitura, aprender los lenguajes. Lo otro es el apetito por leer, las ganas de leer esas cosas, sea de ciencias o de humanidades. Y ahí es donde yo siento que hay fallas. No en aprender los lenguajes, que es perfectamente posible, sino en las ganas de utilizar esos lenguajes para aprender. Bueno, ahí abre la primera pregunta interesantísima, al mismo tiempo complicadísima, es ¿cuál es el papel de la escuela? Ya ni siquiera de la universidad o el posgrado, sino ¿qué se nos debe de enseñar en la escuela? Y él habla de 2 puntos. El primero es, que lo comparto, bueno, se nos deben de, yo le llamaría, brindar las herramientas que nos permita adquirir el conocimiento en diversos ámbitos. El segundo punto que él menciona es que alguien, y la pregunta es si le toca a la escuela, de igual manera nos tendría que inculcar, la forma sería difícil de encontrar, una por lo menos fija, despertar el apetito, como le llama él, que me gustó esa palabra, para adquirir el conocimiento. Es decir, una cosa son las herramientas que la mayoría de la gente, por lo menos a partir del siglo XX, adquirió, pero otra cosa es para qué usas esas herramientas en el sentido de tu formación en ampliar tu conocimiento sobre el mundo. Y esas dos cosas, creo que como punto de partida para decir, bueno, estas dos cosas necesitamos, ¿a quién le toca y de qué forma? Me gustó como apertura, digamos, para el programa de hoy. Sí, completamente. Yo creo que la idea de fijarse justamente en la motivación, que básicamente es lo que habla, digamos, con el interés, ¿no? Y creo que sin duda apunta hacia lo más, yo diría como trascendente, y es quizás una cosa que hemos visto a lo largo, o por lo menos aquí en México, se ve, digamos, en todas partes de su educación, del sistema educativo, que es justamente la falta en realidad de una motivación real, sustancial, para estudiar los temas en sí, que muchas veces más bien los alumnos, bueno, esa es mi interpretación, se sienten como si estuvieran en una fábrica y en cuanto salen de su chamba, lo que menos quieren hablar es justamente de la escuela, ¿no? Que como muchos trabajadores, lo primero que se busca es más bien la distracción. Entonces, ciertamente creo yo que hablar de la educación y hablar, digamos, de el interés que debería de estar forzosamente detrás de ella, es, en el fondo, habla de lo desde mi punto de vista que sería más fundamental. Pero ahorita quizás podamos desarrollar más a fondo esos temas. Sí, porque en el siguiente clip, Escalante profundiza sobre esta idea de a quién le tocaría y de qué forma despertar el apetito por el conocimiento. Y no estoy seguro de que eso, insisto, le toque a la escuela. Tengo la impresión de que donde tenemos un vacío más importante es en un eslabón intermedio que llamaría de alta divulgación, donde se establezca esa posible comunicación entre el trabajo de los científicos, los investigadores, los humanistas y el público en general. Hay un eslabón intermedio que no se está llenando satisfactoriamente. Lo que hay es el trabajo de investigación cada vez más especializado, cada vez más erudito, cada uno en su campo, y luego la prensa en general, que de pronto encuentra simpática una noticia sobre el genoma de un chimpancé o sobre una mosca, pero no alcanza para generar ese apetito por el conocimiento de las diferentes disciplinas. De hecho, no sé cómo lo veas tú, este canal, para no irnos más lejos, en el fondo es eso. Es una especie de puente entre el conocimiento que yo le llamo, y creo que tú igual, academicista, que se queda ahí, y que se hablan nada más en el espejo, es decir, dialogan entre sí mismos los mismos de siempre y no les importa realmente el conocimiento en sí, y mucho menos
popularizar el conocimiento, entre comillas. Y por el otro lado, como dice él, hay el otro extremo que es la prensa, y me parece casi el 100% de esta, que está interesada en todo menos en conocimiento alguno. Si no es, ¿cuál es el tema en redes de hoy? Ok, vamos a hablar de esto. ¿De qué forma? ¿Quién sería el experto? Quizás ya hablamos de la misma forma de lo mismo hace un año. No nos vamos a repetir. ¿Podemos más o menos aportar algo de interés público para que la gente se informe más? No, sino es más o menos cómo saco provecho en la llamada economía de atención a lo que pasa, pero no hay interés en generar o divulgar conocimiento alguno. En consecuencia, él dice, a ver, lo que falta es ese eslabón medio, ese puente entre esas dos cosas. Y para darte la palabra, a ver cómo lo ves tú, este canal, digo, con sus limitaciones y fallas que claro que tiene, pero desde un inicio yo pensé que eso es lo que falta. No la banalización de todo lo que pasa, que de eso está lleno YouTube y los medios, no la lectura académica sobre el concepto de bien en Platón, sino decir, a ver, me interesa entender lo que pasa en el mundo. Yo voy a hacer un esfuerzo y con eso, en el mejor de los casos, despierto cierto interés en la gente que nos ve y escucha para analizar críticamente lo que tiene enfrente. Y con eso ya se cumple, por lo menos en parte, creo, lo que pide Escalante, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Creo que quizás este punto lo guardaba un poco más para adelante, pero Eusko lo menciona, es decir, el otro intelectual con el que habla Escalante, menciona ciertamente, digamos, que el problema, y hace referencia constante, es la comunicación. Y de alguna manera, no sé si lo vamos a checar ahorita, pero Eusko lo que argumenta es que las redes sociales, aun cuando tienen ciertas cualidades negativas, en general ayudan porque crean espacios propios para para comunicación. Pero, digamos, para mí es justamente, digamos, a veces lo que se pierde y que alguna vez lo hemos platicado o lo hemos platicado bastante en este canal con el concepto de comunicación, que es que en realidad la comunicación es una interacción entre sujetos en todo caso. Y si nos enfocamos, digamos, en eso, para mí el problema no es la comunicación en sí, sino la forma de la interacción que da pie a esa comunicación. Si nos enfocamos en la comunicación, debemos entonces observar formas de comunicar el conocimiento. Si dentro de esos grupos o espacios aparentemente propios en Facebook o incluso en YouTube como este canal, e independientemente del contenido, se reproduce el mismo tipo de interacción rápida, superficial, irrelevante, entonces no se está planteando realmente una forma distinta de comunicar algo. Estoy pensando justamente en los canales que resumen libros enteros de filosofía o de sociología en videos de 5 o 10 minutos, que ya es bastante, digamos, para los estándares de TikTok, Sí, ¿no? sí, sí, Sino sí. que por el Sí, contrario, sí, sí. en este caso, la forma es fondo. Pues si medimos el esfuerzo en tiempo, Sí. se trata de una actividad muy inútil y hasta económicamente perjudicial el tiempo que nosotros dedicamos a leer, escuchar y escribir para realizar estos No, videos, claro, sí. que tampoco pretenden ser fácilmente consumibles y por ende fácilmente estandarizables. Es decir, como tú dices, este canal de alguna manera sí es como como un intento de criticar esa forma de comunicar fácilmente, de forma irrelevante, que creo yo que es a lo que apunta de alguna manera Escalante, porque entonces, en todo caso, me parece que pudiéramos hablar de que el apetito ha pasado de la lectura y de, digamos, un interés genuino en la ciencia a un interés, como lo hemos comentado antes, por la distracción o el consumo rápido, ¿no? Sí, yo le llamo, como Horkheimer, la dispersión. Claro. Es nada más, a ver, tengo una hora libre, ¿cómo pierdo el tiempo para que no me aburra? Hasta que comience la película de Marvel o algo así. Estoy exagerando, pero honestamente hay mucha gente que me dice que en el poco tiempo libre que le queda, se aburre y no sabe qué hacer. Y es una tragedia que por un lado no se preocupan en tener más tiempo libre, es decir, que nos organicemos como gente no empresarial para ganar tiempo de vida. Pero por el otro, tampoco en el poco tiempo libre que aún les queda, hacen algo que haga que la vida para ellos valga la pena. O sea, es la doble tragedia para mí. Pero bueno, eso sería otro tema. Vamos ahora a continuar con esta idea porque Escalante nos habla sobre lo que yo llamé la dictadura del paper. Ok. Y hay algo que en lo que rara vez se repara, y es que cualesquiera que sean las disciplinas, ciencias sociales, humanidades, las que sea, no se preocupan nuestras universidades de formar a la gente, no nos preocupamos de formar a la gente en las formas de comunicar el conocimiento, como si fuese un dato que la forma normal es el artículo científico.
Y si no, la divulgación en prensa. Pero es que hay muchas formas de divulgar el conocimiento y los recursos tecnológicos que tenemos hoy permiten emplear mapas, diagramas, diseños, música, emplear el sonido, emplear la imagen para comunicar cosas. Eso significa una formación artística para comunicar, una formación de las capacidades expresivas que tendríamos que desarrollar. Y no lo tenemos, estamos en el estándar de la comunicación, es el artículo o el paper que le dicen hoy, científico, o el artículo de periódico. Sí. Eso se me hizo muy interesante porque de eso hablamos, me parece, en el episodio que grabamos sobre este tema. Pero más allá de criticar la forma, que eso es, digamos, lo más inmediato, es decir, lo más obvio, me interesa pensar, por lo menos, de qué tanto se corta, es decir, qué tanto se castra la posibilidad de comprensión y o de conocimiento con la forma estandarizada que hay en muchos lugares. Que ya la convocatoria para entregar un artículo en una revista, y tú lo has de saber igual, o sea, son como 30 páginas en un PDF, que la convocatoria y los lineamientos de forma son más largos que el artículo mismo al final, porque todo tiene que ser igual. Nada puede ser un poco diferente, más largo. Ya ni hablemos de, como él dice, formas creativas, que yo soy poco creativo, pero habría miles de formas de pensar cómo puedo despertar o transmitir, porque no me gusta la palabra transmitir porque implica como que yo lo tengo y te lo doy. Tendría que ser más bien un esfuerzo de dialéctico entre maestro y alumno, pero bueno, por lo menos pensar cómo podríamos aprovechar la creatividad y los medios que hay hoy en día para divulgación, para generar, como le quieran llamar, el conocimiento. Eso es algo que he pedido y en conversaciones con gente que he tenido que me habla sobre el canal que tenemos, sobre los videos que hacemos, siempre les digo que es una mezcla entre seriedad, porque sí es serio, o sea, con un rigor que nos exigimos, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Lo que nos importa es entender la cosa, ya sea la película, ya sea por qué gana Trump, por qué gana Milei. Y estoy seguro que muchas veces no acertamos, pero ese atrevimiento de querer comprender el mundo para nosotros y por ende para la gente que nos escucha, eso es creo que lo que pide Escalante a través de, digamos, nuevas formas de comunicación, como le llama él, que comparto lo que tú dices, que se tendría que tematizar el mismo concepto de comunicación. Sin embargo, me parece que él más bien se refiere a que hay una, y para terminar mi argumento, limitación en la misma creación del conocimiento por la estandarización de los llamados papers. O sea, se me hace que ahí se corta muchísima creatividad y no nada más esa, sino con esa creatividad se elimina mucha posibilidad de crear conocimiento. Creo que, digamos, tienes razón. No estoy seguro de que Escalante lo lea así necesariamente. Creo que el que le hace más énfasis en la comunicación es digamos, el interlocutor que tiene enfrente. Pero creo que justamente esta cita también la había rescatado cuando lo vi, porque también me pareció muy interesante. Creo que, digamos, engloba lo que tú dices, o sea, una crítica al paper como en realidad la muerte hasta cierto punto de la originalidad de los autores. Y por otro lado, digamos, también esta cuestión de la divulgación científica que hoy en día puede tener, digamos, otras formas de expresión, sobre todo, digamos, aquí en YouTube o en TikTok. Pero de nuevo, allí para mí el problema es que la forma en la que se transmite sigue siendo la misma estandarización. O sea, se tiende a eso. Pero para mí, digamos, el problema que viene justamente con el concepto de comunicación es que no es el problema de la comunicación como tal, sino que más bien la no comunicabilidad del interés genuino. ¿Qué quiero decir con esto? Que el interés profundo y genuino requiere tiempo, paciencia y un contexto que garantice su natural florecimiento. Entonces, y en eso recuerdo mucho una cita de Borges que me gusta que dice lo siguiente: siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro los aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Ese libro no ha sido escrito todavía para ustedes. La lectura debe de ser una de las formas de la felicidad. Digamos, independientemente de si compartimos o no esta visión utópica de la lectura, sí por lo menos creo que apunta al hecho de que el interés no se comunica. O sea, no necesariamente es algo que se comunica, sino es algo que se genera, es algo que es producto de una historia de vida, de condiciones específicas. Entonces, cuando él dice, el problema es la forma que se comunica el conocimiento científico, yo digo,
Sí y no. O sea, sí por lo que acabamos de decir y no en el sentido de que no es suficiente. Que los medios de comunicación, por más que sea como el nuestro, digamos, no crecen si no hay detrás un público que por lo menos tenga ya este interés de antemano, ¿no? Y que pueda entonces empezar a explorarlo. No sé cómo lo veas tú ahí. Sí, me parece que lo que él dice, es decir, Escalante, lo que yo digo y lo que tú dices se condiciona mutuamente. Porque si bien él hace énfasis sin duda en la comunicación, podríamos criticar eso en parte, porque la pregunta sería, bueno, ¿qué entiende él por esa llamada comunicación? Sin embargo, de lo que se trata, me parece, es de lo que tú y yo complementamos con lo de Escalante, es decir, cómo despertamos Ujú. en Sí. la gente lo que él dijo al inicio, el apetito por el conocimiento, porque estoy segurísimo que él no dice, a ver, aquí hay 100 especialistas que saben todo y cómo le metemos lo que ellos saben a la gente. Estoy seguro que él no le llamaría a eso la forma de comunicación que él pide, sino creo que, y vamos a hablar de eso en los siguientes clips, Ok. le preocupa el no interés de la gente en el conocimiento y no nada más en el que nos guste quizás a nosotros dos, sino en general. Y eso es algo que tú y yo hemos hablado también fuera del canal, es decir, que me asusta, preocupa, entristece, deprime, etcétera, que la mayoría de las personas hoy en día ya no quieren saber nada del mundo. No les interesa nada. Y me da igual si es algo de biología, de física, de filosofía, de historia, de actuaría, de matemáticas, lo que ustedes gusten, para que no digan es que nada más porque no les gustan temas como a ti. Claro que no, pero ya no quieren saber nada, sino es quiero mi vida, quiero mi consumo chafa, quiero que me dejen en paz. En todo caso, veo a Chumel Torres para burlarme del mundo de manera pedestre y así adquirir cierta distancia cínica y sentirme más listos que la masa enajenada, aunque yo sea parte. Es decir, ya es una resignación cínica que no quiere saber nada del mundo. Y me parece que Escalante apela a ese tipo de sujetos que son sin duda la gran mayoría en todo el mundo y se hace la pregunta que yo también me la he hecho, bueno, ¿cómo podemos despertar en esa gente el apetito para que de nueva cuenta o Claro. quizás por primera vez en sus vidas quieran saber algo del mundo y quiero entender por qué carajos gano tan poco? ¿Por qué carajos es tan difícil entender, no sé, el mecanismo biológico de la alga, de no sé qué? Pero digo, eso es una pregunta que te quería hacer, no sé si tú lo observas igual, pero el que la gente no quiera saber nada del mundo, eso es deprimente porque con ese tipo de sujetos ya no haces política, ya no vas a hacer nada, sino va a ser el statu quo hasta que todos estemos muertos, ¿no? No, bueno, sí, es un súper problema. Híjole, yo la verdad es que creo que ciertamente hace falta ese interés, pero es que yo también creo que hay como muchas cosas que impiden que nazca. O sea, es decir, hasta cierto punto también, Sí. ¿no te parece que es como nada más de teniendo las condiciones adecuadas, siento que florece naturalmente? Pero el problema es, como tú dices, más bien que no hay condiciones para que ese tipo de interés surja y que de alguna manera la gente se involucre con ello. O lo que me parece quizás, no sé si peor, pero que veo con un poco de preocupación es también, digamos, como la divulgación, en vez de tender a crecer, digamos, en videos más largos o profundizar en ello, Mm. pareciera también los videos presas, digamos, incluso los más genuinamente interesados, o sea, los que tienen los mejores motivos, también siento yo atrapados en una especie de bucle respecto de la información que comparten, que reciclan y que no sé si esta sea una observación, digamos, genuina o legítima, pero me parece que también, hasta cierto punto, no se enfocan en lo que ya sabemos, por ejemplo, del universo, sino que casi siempre llama más la atención lo que no sabemos, lo que está así como en el borde, el misterio, tal así como cosilla ahí que la ciencia no sabe explicar. Es decir, justamente como esos aspectos que en todo caso pondrían en duda esa racionalidad. No importa tanto el conjunto de conocimiento en sí mismos. Así, ahí también yo veo como con preocupación esa situación porque evidentemente meterse, digamos, a lo ya conocido implica, pues, por lo menos más rigurosidad respecto de cómo están conectadas las cosas, de cómo teóricamente en física y en ciencias sociales se conectan. Pero como tú dices, creo que quizás eso se va perdiendo. Incluso ese interés, digamos, de transmitir genuinamente un conocimiento más difícil, más, menos...
menos consumible, digamos, en videos de YouTube. Sí, para ya avanzar, como tú bien sabes, he estado leyendo muchos cursos de Adorno y Horkheimer, y algo que no me había percatado es que ellos en varias ocasiones, cuando hablan con alumnos, reciben la pregunta, bueno, pero ¿cómo se aprende a pensar? ¿A partir de qué momento se puede hablar como de pensamiento crítico? Ujú. ¿Cómo llego a ideas nuevas? ¿Cómo se puede crear lo que se llama como pensamiento, entre comillas, original? Sí. Digo, ellos obviamente no saben decir, bueno, es que sigue los pasos del 1 al 10 y luego lo vas a hacer. Lo que sí me pareció curioso es que lo que en síntesis ellos dicen es que cuando te pierdes en la cosa, es decir, entre más reflexiones sobre algo, y estamos hablando de años en el mejor de los casos, mientras al mismo tiempo, constantemente, quizás no sobre ese mismo tema, pero te hagas preguntas, leas, tengas debates con otras personas, es decir, entre más entrenes tu músculo crítico, para llamarlo de alguna forma, y entre más, aunque sea inconscientemente, al mismo tiempo, vuelvas una y otra vez sobre la misma idea que te preocupa, más cerca estás de lograr al final algo de aportación al conocimiento más allá de lo que ya está. Y eso me pareció curioso porque se parece a una idea casi intuitiva como de metafísica, Ujú. porque no es Sí, algo claro. palpable que digas, bueno, eso se puede medir, o aquí podemos ofrecer un curso donde al final sales con el certificado que te garantiza eso. Pero esa obsesión casi con el conocimiento es como la precondición para despertar, me parece, pensamiento crítico sobre lo que existe, porque te van a surgir preguntas, como nos ha pasado, me parece que a muchos. Es que llega un punto donde, como bien dices, primero te enseñan lo que ya existe. A veces te gusta, algunos te gustan más que otros, pero y luego llegas a un punto donde haces preguntas y el maestro o la maestra dice es que esto todavía no se sabe. O para eso hay críticas. O mira, hay otro autor que contradice a este. A partir de ese instante ya, digamos, estás en algo a lo que tienes que llegar y la pregunta es cómo llegas a eso. Esa es como la pregunta del millón. ¿Quieres decir algo o vamos al siguiente clip? Continuemos con el siguiente, porque creo que tengo algunas anotaciones, pero viene una cita de Mark Augie Va, que va a servir para eso. ahorita vamos, sí, porque ellos dos siguen más o menos en la misma línea. Vamos a escuchar. Luego, junto a eso, aparece como el sistema prefiere que se estudien campos tecnológicos, mercantiles, todo lo que tenga que ver con un resultado final del proceso productivo, y la educación estaría directamente vinculada a esos éxitos productivos de futuro, y con lo cual pues quedan relegadas disciplinas muy relevantes que quedan como asignaturas poco importantes, que son como obligatorias o que están ahí en el currículum, pero no tienen interés. Y ahí está, por ejemplo, la filosofía, que está siendo muy castigada ahora mismo, la última reforma de la ley de educación española, donde prácticamente se desplaza a lo que sería el bachillerato, y en cambio la ESO desaparece. El terreno del pensamiento ha desaparecido ahora mismo. Bueno, sobre eso muy breve de mi parte, que tiene que ver un poco lo que dejaste ver al inicio, que dijiste el tema de hoy tiene que ver en parte con lo que hablamos en el programa sobre la CENTE, en el sentido de que se trata de hacernos la pregunta, bueno, ¿para qué carajos sirve la llamada educación? A mí me gusta más, como ya saben, el concepto de formación. ¿Para qué? En pocas palabras, lo que acusa la CENTE, con toda la razón del mundo, es el giro empresarial, apoyado por muchos que ahorita están dentro de la 4T, en los últimos 30, 40 años en México, pero en todo el mundo. Vimos que en España es lo mismo, que va en el sentido de que lo que busca la clase empresarial es que los alumnos en las escuelas sean preparados para lo que el mercado, a través de sus empresas, exige. Ujú. Así de fácil. Es decir, que si el mercado, es decir, los empresarios a través de sus empresas necesitan ingenieros, necesitan biólogos, lo que sea, las escuelas a través de, ya saben, apoyos privados, convenios o lo que sea, deben de fomentar eso. Es decir, que básicamente se trata de encarecer tu fuerza de trabajo acorde a las necesidades del mercado de trabajo de ese entonces. Ahí queda claro qué parte de interés, es decir, el lado ideológico en que se apoya eso y al que favorece eso. Tendríamos que voltear la cuestión y todo lo que vaya en contra de eso, como diría Bauman, que no hay ciencia más antiempresarial, como dice él, que la sociología y la filosofía, porque no es algo que se pueda meter en la lógica que les acabo de mencionar. Entonces,
Nada más traje este clip para mostrar que es algo mundial, que no es un problema que la gente menciona y con eso diga unas locuras abismales, sino es una tendencia en casi todo el mundo, y lo más triste es que casi no hay actores que se enfrenten a esto. Sí, efectivamente. Vamos al siguiente clip en el que Escalante habla de algo que discutimos también ya varias veces en este canal. Donde el ámbito de la cultura pasa a ser un ámbito menor de la política general, política cultural, y donde la cultura, bueno, pues es una especie de paquete que hay que llevar, pero no es importante porque lo relevante es, bueno, qué puesto de trabajo, cómo te vas a buscar la vida, y al final las propias mediciones desde las instituciones son tecnocráticas, es decir, qué baremos hay que cumplir, qué normativas gestionar, y la parte cualitativa del lugar de la cultura en la sociedad del conocimiento ha desaparecido, no está. Que insisto, incluso con criterios estrictamente productivistas. Pienso, por ejemplo, que en un país como México, la industria cultural aporta el 6% del Producto Nacional. Uh-huh. Es más del doble de lo que aporta la agricultura. Es decir, económicamente es muy importante. Y en España es, y podría ser también, mucho mayor. Es decir, incluso desde un punto de vista estrictamente económico, habría que prestarle mucha más atención. Claro. Bueno, esa connotación al final de Escalante me gustó, sin embargo no la comparto porque menciona uno de los conceptos que más he trabajado, que es el de industria cultural, que ahí no sé si no se quiso meter, pero tendríamos que primero pensar a qué se refiere con eso para que apoye lo que él creo que quiso decir. Sin embargo, me gusta cuando intelectuales como él dicen, ok, yo podría darte miles de puntos por lo que yo creo de manera normativa, es decir, por un deber ser, porque esto sería bueno para la formación de los humanos. Pero sabemos muy bien que si hablas con alguien de derecha que piensa como empresario, le puedes dar, podría ser el mismo Sócrates y te diría, pero las ganancias, carnal, no tiene ningún caso, estoy un poco exagerando. Y me gusta entonces, en vez de renunciar y decir que es un estúpido, que sin duda sí lo es, acercarnos a la misma ideología que en el fondo estamos criticando y decir que incluso bajo tus propios estándares empresariales de ganancia, de nada más pensar en qué nos exige el mercado, hasta en tu propia lógica te podría convenir invertir más en lo que sería en este caso la formación en humanidades de la gente. Y nada más doy un segundo ejemplo para ya darte la palabra si quieres, es que eso pasa muy a menudo cuando se habla de la discusión de los migrantes, ya sea en los países europeos o también en México, que se habla en términos que yo claro que comparto, que moralmente me parece un crimen a la humanidad lo que se está haciendo en muchas partes del mundo en contra de gente que huye por desesperación. Sin embargo, con eso no captas la atención de la gente que tiene poder, tristemente. Pero si en cambio dices, como por ejemplo en Alemania o hasta en Estados Unidos, decir, a ver, si expulsan a todos los mexicanos que ustedes dicen que violan y matan, Estados Unidos ya no podría funcionar, amigos. Esto ya no se podría mantener sin todos los migrantes que trabajan todos los días, como dijo Fox, y hacen en gran parte trabajos que ustedes no quieren hacer por un sueldo que ustedes nunca aceptarían. Y lo mismo pasa en países como Alemania y Francia, que gran parte de los trabajos más pesados y peor pagados lo hacen migrantes de muchas partes, y si los expulsarías, y también estamos hablando de millones de humanos, ya no funcionaría la economía. Es decir, que ahí se hace justo eso, olvidar los derechos humanos, la moralidad, que no creo que se deba de olvidar, pero a veces eso sirve para contradecir los argumentos del otro lado. Si uso los estándares casi únicos que ese lado entiende, que es, por más triste que suene, el costo-beneficio económico. Sí, es que yo pienso que ahí, como tú dices, es también, por un lado siento que él ahí se mueve en una ideología nacionalista, quizás en cierta medida, porque justamente piensa, digamos, la industria cultural a nivel de interés de México, ¿no? Pero no sé, o sea, creo que ahí pierde de vista primero, digamos que en una muy buena medida es una lógica internacional, o sea que realmente esto es simplemente una consecuencia de algo que supera por mucho, digamos, a las políticas nacionales. Y en segundo lugar, como tú dices, realmente lo que sí está muy bueno es cómo él utiliza los mismos argumentos para decir, oye, eso es completamente irracional hasta para ti. Sin embargo, fíjate que, o sea, esto se ve, digamos, no se sabía. Cuando inició el capitalismo, no se sabía que la ciencia iba a ser, digamos, como la
la llave para, digamos, esta productividad infinita. Eso se sabe hace apenas 100, 120 años y que el Estado lo empezara a impulsar, pues se podría argumentar que hasta incluso después de las guerras mundiales. O sea, realmente tiene muy poco tiempo que ha habido una conexión total entre ciencia, Estado y capitalismo. Y, digamos, en ese sentido, sin embargo, no quiere decir que el capitalismo produzca la ciencia que no le sea funcional, que ese es, digamos, como el problema, que ya toda la ciencia que es producida, digamos, bajo estos estándares, tiene que cumplir las necesidades del capital, tiene que producir cosas que después pues puedan ser vendidas de una u otra manera. No sé si vieron, pero hace muy poco se entregó el presupuesto de la NASA como lo quiere Donald Trump, que ahí todavía Musk metió su cuchara, pero parece ser que nada más se fue así como con lo que quiso Donald Trump. Bueno, han habido recortes así masivos a todos los experimentos, digamos, que tenía la NASA, que, digamos, es una entidad en verdad inmensa, y globalmente le cortaron casi más de la mitad, si no mal recuerdo, de su presupuesto. Pero el dato que a mí más me impactó fue que a la astrofísica como ciencia, es decir, como esta ciencia que se encarga de interpretar el inicio del universo, su evolución misma, sus posibles desenlaces, dejó de recibir recursos. O sea, 99% de recorte a esa ciencia. Obviamente esa ciencia, digamos, a futuro, tendría, de primera mano no te sirve de nada saber que allá afuera hay agujeros negros, que efectivamente en el centro de la Vía Láctea hay uno que inició todo en el Big Bang. Es decir, eso no te sirve de nada. Eso es un, digamos, conocimiento hasta cierto punto inútil. Sin embargo, como dice Escalante, no significa que a futuro no pueda de alguna manera servir para producir dinero. Lo que, sin embargo, creo que pierde Escalante ahí, y que sí es muy irracional desde el punto de vista del capital, es hacer esa investigación para que otro se beneficie. Eso sí no hay ningún sentido. Entonces, yo ahí diría, pues el propio capitalismo no tiene interés tampoco en eso. O sea, efectivamente puede haber algunas cosas que la industria cultural, él lo pone como un ejemplo que debería de ser apoyado, digamos, precisamente. Pero yo ahí sí siento que como que peca de inocente tal vez un poco, porque efectivamente, más bien, incluso ese tipo de ciencias ya ni siquiera, como lo platicaremos ahorita, ya ni siquiera entre las élites hay interés real, genuino por ese tipo de ciencias. Entonces, el capital tampoco lo tiene, y yo creo que el problema en el fondo es de intereses, ¿no? Como veo que vamos a comentarlo ahorita. Si vamos al siguiente clip, en el que se hace de nueva cuenta una pregunta que todo mundo creo que se ha hecho y apoyaría: que leer es bueno, que la gente lea es bueno. Siempre he tenido cierta sospecha ante tal afirmación, porque no la comparto, por lo menos al 100, sobre todo si veo lo tipo de novelas que la mayoría de la gente suele, y ahí se aplica el concepto de consumir, que refuerzan una de prejuicios, una forma de ver al mundo que hace más daño que otra cosa, y que ni siquiera le dan una vida interna a los sujetos, sino que refuerzan su, como diría Horkheimer y Adorno, la cosificación de su conciencia. Por lo tanto, ese tipo de cosas, sí, yo preferiría que la gente no las leyera. Pero más allá de eso, ¿cómo nos explica Escalante el por qué leer es importante? Vamos a escucharlo. Pienso, no debería ser difícil ponernos de acuerdo en que, por ejemplo, la lectura es de interés público. No que cualquiera lea cualquier cosa. Hay que entender qué clase de lectura, por qué es de interés público, etcétera, para tener una política que promueva la lectura, que va a significar con frecuencia modificar prácticas habituales de la industria editorial, prácticas habituales del mercado editorial. Va a haber que intervenir en eso, porque se entiende que hay un bien superior que proteger, que es la necesidad de lectura. Bueno, eso me gustó porque le llama que la lectura es de interés público. Uh-huh. Sí. Es decir, que con eso se sale, para mí, a menos que me corrijas tú a ver cómo lo ves, del sentido común de hoy en día, que hago cosas para mí. Es que esto es importante para mí, para mi formación, para mi salud, para mi físico, para lo que ustedes gusten. El esoterismo es decir, que todo hacia uno mismo, para uno mismo, a favor de uno mismo, en contra de los demás, en muchos casos, peor aún. Escalante se sale de eso y dice, a ver, fomentar la lectura es importante por el interés público. Y ahora, en el siguiente clip, para darte la palabra, ya nos va a explicar, bueno, a qué se refiere con el interés público y de qué forma eso podría justificar, aumentar el acceso de la gente a la lectura.
Ahora bien, hay que definir, ¿por qué importa la lectura? ¿Por qué es de interés público? Bueno, porque es de interés público elevar el nivel de la conversación pública, ¿sí? Y por eso hace falta, seguramente en contra, insisto, de definiciones de mercado, de reglas de mercado, de propiedad, etcétera, promover un determinado tipo de conversaciones o determinado nivel de conversaciones. Pero yo creo que no debería ser difícil, y si es difícil tendríamos que ponernos a ello en México y en España a discutir qué clase de espacio público queremos, con todas las ambigüedades y con toda la vaguedad que tiene el término. Tendríamos que discutir qué clase de espacio público queremos y tendríamos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Para mí, a ver cómo lo ves tú, él lo dice muy bien, que se trata de elevar la discusión pública sobre temas importantes, obviamente, que eso engloba todo, o sea, muchísimas cosas entran ahí, elevar el nivel, entre más la gente tenga capacidad de analizar y comprender lo que está pasando, más eleva el debate público, menos le permitiríamos a políticos y empresarios de que se salgan con la suya con frases como aquí en este canal hemos analizado desde años, pero no hay esa capacidad de elevar el debate público. Y el segundo es que él habla del espacio público. De nueva cuenta, eleva eso no al rango privado, sino lo extrapola y dice el espacio público que queremos, si queremos que haya nivel de debate, nivel de conversación en los temas importantes, que insisto, implica todos los ámbitos, tenemos que fomentar la lectura. Eso lleva a la pregunta, bueno, ¿qué entendemos por espacio público? ¿Qué entendemos por el interés público? Sin embargo, me gustó que hiciera esa conexión entre leer y luego mi participación como lector en el espacio público, para que no estemos encerrados en esa tiranía de la privacidad en la que está hoy mucha gente. Sí, completamente. O sea, creo que apunta justamente a eso que veníamos hablando desde hace tiempo y que se cristaliza muy bien, digamos, en la cuestión de la lectura. Sin embargo, yo intentaré ser un poco más pesimista respecto de eso, porque a mí me parece, digamos, que primero tenemos que saber que estamos en el capitalismo y eso implica, digamos, que el derecho privado es la rama más grande y compleja que va a defender el Estado. O sea, el Estado mismo en una muy buena medida se desarrolla como una especie de banco para proteger, digamos, los derechos privados de ciertas personas. Hablar de un interés público significaría, digamos, hablar de un interés que rebasa ese interés privado por principio, digamos. Pero no estoy seguro de que ese sea como el interés que prima, ni siquiera creo que sea el interés que llevó a que hoy en día tengamos, por ejemplo, escuelas públicas y que la lectura sea como una capacidad pública o de la generalidad. Yo no estaría tan seguro. Creo que, digamos, el interés público de que la gente lea en general se encuentra, digamos, en gran medida o encuentra su justificación precisamente en el hecho de que formaba a los trabajadores técnicos que el capital necesita para su desarrollo. Pero, digamos, lo pongo difícil a lo mejor con esto, pero en un mundo que está reemplazando áreas de su producción por inteligencia artificial, la propia necesidad pública de lectura para mí se pone en duda. Es decir, sin necesidad de recurrir, de nuevo, regresando a los propios argumentos del sistema, la justificación misma que tenía, digamos, la lectura parece caerse. Es decir, más allá de una herramienta para leer anuncios publicitarios y hacer peticiones a la IA, ¿qué interés tendría el capital de que las personas lean algo más? Es decir, ¿para qué necesitarían herramientas que los lleven algo más allá de los anuncios publicitarios? De hecho, el sistema ya prefiere sujetos que escaneen imágenes, reconozcan iconos, manden mensajes de voz, reaccionen emocionalmente al estímulo visual que pasó de fotografías en Instagram a videos en TikTok. Es decir, si acaso la escritura todavía tiene lugar en los comentarios porque las peleas que se sostienen no son tan fáciles de ser reemplazadas por los emojis, aunque lo han intentado. O sea, justamente con las reacciones evitan que la gente escriba, pero de alguna manera eso se salva. Es decir, en otras palabras, la lectura ya no significa una escalera de ascenso social, ya ni siquiera, digamos, el título de papel cumple eso, ¿no? Esa función simbólica. Ya si sabes o no sabes, poco relevante. Y eso ya venía de antes. Sí. Ni tampoco ya es una condición para integrarse a la vida social y enterarse, por ejemplo, de las noticias. O sea, ya no necesitas saber leer para leerte, como decía Escalante, el periódico así gigante. Entonces, para mí la pregunta no es si la lectura es o no de interés público. Para mí la pregunta más relevante sería ¿qué interés tendría el capital para que las personas aprendan o deseen leer algo más? Y mi respuesta sería que ninguno.
O sea que digamos, si es así, entonces la propia idea de interés público tiene que, digamos, en principios es inútil. Tiene que ser abandonar, digamos, todo ese rasgo de pretensión de, claro, esta educación después va a sacar productividad, etcétera, etcétera. Creo que sería meterla de nuevo en la misma cárcel en la que se encuentra. ¿Y qué nos asegura que mañana no surge la siguiente IA que va a reemplazar toda la carrera que supuestamente llevamos 10 o 15 años estudiando? Entonces, para mí, digamos, creo que toca muy bien ese punto. Y la lectura en sí puede, digamos, observarse como un caso triste quizás de esto que hemos estado hablando, de lo que Freire llamaría la bancarización de la educación. Estoy de acuerdo, aunque yo me haría un paso para atrás. A ver. O sea, lo que a mí me gustaría que ni siquiera eso se hace, o sea, comparto lo que dices, pero como ya dije, yo me haría un paso para atrás en el sentido de que yo cuestionaría cómo llegamos a cuestionar lo que tú acabas de cuestionar. Y en ese sentido, ya yo estaría contentísimo si llegásemos a contraponer, como dices, el interés público, que, insisto, en algo tan de sentido común, como dice Escalante. No creo que sea difícil que si hiciésemos encuestas en México, y si me permites, en el mundo de, ¿tú estás a favor que se fomente la lectura? Yo diría que un 90%, si no es que más, diría, claro que sí, necesitamos que la gente lea. Ok, paso 1. Paso 2 sería, bueno, hacer la pregunta, ¿por qué hay intereses que no apoyan que la gente lea? ¿Qué impide eso? Que algo que la mayoría de la gente apoya, no es un tema polémico, que imita, o que la gente le tenga miedo, que sea una lucha cultural a favor o en contra, sino la gran mayoría apoya eso. ¿Por qué no se hace? En ese paso estaríamos en lo que tú planteas, es decir, ok, porque no es algo capitalizable, ni mucho menos creo que el capital quiere que haya gente que se ponga a cuestionar, a ver, mi interés no es el mismo que el tuyo, de empresario, yo soy trabajador, ya a partir de ahí no, y mucho menos que la gente se la pase leyendo en vez de trabajando. O sea, muchísimas aristas que simplemente no entran en esa lógica. Vamos a escuchar brevemente el clip y sigo y cierro mi argumento. Venga. Ahora, sí hay unos costes y a mí lo que me preocupa en este terreno es que la inhibición del Estado, el retraimiento del Estado en cuanto a políticas culturales, que las hubo más potentes y en México mucho más potentes antes, normalmente se justifica porque esa oferta ya existe o puede existir, el mercado se encargará de producirla. Hay cosas que el mercado no va a producir nunca y que hay la responsabilidad pública de producirlas. El ejemplo que me queda clarísimo es en México el Fondo de Cultura Económica, una editorial pública que se va a hacer cargo, por ejemplo, de traducir las obras que el mercado no va a traducir nunca y de publicar las obras que el mercado por sí solo no produciría. Y es una responsabilidad pública que el Estado se retraiga de eso, de responder de esa oferta de bienes culturales, de producción cultural, porque el mercado lo hará o porque la sociedad lo hará, me parece que es equivocarnos e irnos encaminando hacia un lugar no muy agradable. Bueno, quiero cristalizar 2 puntos breves. El primero tiene que ver con lo que dijo él, que es el más obvio, decir, bueno, hay ciertas cosas que, como ya indicaste tú, el mercado por sí mismo no va a producir. Y en este canal nos hemos quejado que hay ciertos libros de autores que no están en español y la respuesta es obvia porque no vale la pena hacerlo en términos de costo-beneficio, porque vamos a ser 100 idiotas que compramos ese libro. No vale la pena hacer la traducción. Por ende, como dice Escalante, de esas cosas, si no se encarga el Estado contraponiéndose con el puro interés del capital, no va a pasar. Eso es lo más obvio y tristemente en la mayoría del mundo, por la época neoliberal, el Estado ha cumplido sobre todo la función que estar a favor de la ganancia del capital, es decir, de preocuparse qué hago para que la riqueza de los muy pocos aumente aún más, y de lo que menos se preocupó es lo que dice ahorita Escalante, decir, bueno, ¿cómo cumplo mi rol de, entre comillas, ser el contrapeso del interés público contra la lógica del capital? Eso más o menos es obvio. Pero lo segundo, que es un poco más complejo, es la dialéctica misma en el capitalismo. Porque yo sé de editoriales alemanas, incluso me parece que Nakal ha de ser similar, que es decir, ok, yo soy una editorial crítica de izquierda, entre comillas, aunque en Alemania Surkamp no diría eso, sino simplemente soy una editorial que me jacto de publicar obras con nivel, ya sea de novelas, autores teóricos, autores teóricos, lo que sea. Entiendo que eso no vende igual que la novela de Juegos del Hambre, por decir algo. Y hay miles que venden impresionantemente. Lo que hacen entonces es decir, bueno, voy a vender
novelas o, si quieres, libros populacheros de autoayuda, novelas para mí de muy bajo nivel, pero que se venden por millones, y con eso saco la ganancia suficiente para permitirme, entre comillas, lujo de decir, bueno, pero debajo la mano, entre comillas, voy a seguir publicando libros que en términos netos me generan pérdidas porque no vendo lo suficiente acorde al costo de la publicación, pero lo subsidio con las ganancias que tengo con las otras novelas o libros que no considero de tan alto nivel. Y eso sería una forma de que el capitalismo genera las condiciones para, no sé si criticarlo es la palabra, pero para por lo menos ponerse como condición de posibilidad en jaque a sí mismo. O sea, creo que tenemos que pensar las contradicciones inmanentes a la lógica misma de acumulación, como, y con eso acabo, lo hacemos con las películas. Que no pasa seguido, con eso sí te doy la razón, pero ha habido ocasiones, y tampoco tan pocas, que vemos una película exitosísimas que al mismo tiempo tiene un potencial muy subversivo. Si se viese con cierto tipo de lente. Es decir, que no creo que hay que subestimar el potencial subversivo dentro de la industria cultural que no existía en la Unión Soviética, por ejemplo. Cuando eso es controlado por el Estado, no funciona bajo la lógica de acumulación, pero para mí peor aún porque ya se borra cualquier posibilidad de dialéctica subversiva emancipatoria no buscada en las obras, porque ya el único telos en las obras es viva el sistema que tenemos. Entonces, sí se puede complicar desde mi punto de vista el asunto. Creo que, digamos, estoy de acuerdo contigo. Ojalá que tengas razón y todo lo demás, pero Pues sí, digamos, como que yo es que ahí más bien pienso en términos de necesidades. Es que el mismo, digamos, fondo de cultura, sí, qué bonito, todas sus intenciones y eso, pero también ha pasado, digamos, unos momentos terribles durante los gobiernos neoliberales, intentaron desaparecerlo. Es decir, ya la propio intento de desaparecerlo y que bueno, ahí hubo problemas para eso, como que más o menos se salvó, pero ya nos habla de cómo la propia, digamos, estructura no lo necesita, es como una cosa que estorba. O sea, eso es como lo que me preocupa en el fondo, porque el fondo surgió en otro contexto, en el de un Estado que sí tenía cierta necesidad estructural para fomentarlo. Sin embargo, creo que el neoliberalismo nos ha enseñado la diferencia brutal entre educación bancaria y educación para la formación, ¿no? Que es posible generar estructuras educativas amplias sin necesidad de pensamiento crítico o orientadas hacia otro interés. Y bueno, las carreras como sociología, filosofía han, digamos, resistido en una muy buena medida, pues casi que por sus propios medios y por batalla de los propios alumnos, pero que a cada rato intentaron ni a nosotros mismos, ¿no? Cobrarnos cuotas, limitar ciertas cosas. Es decir, hay una necesidad. Cambiar los planes de estudio. Exactamente. Es decir, hay una necesidad estructural no solo en México, en el mundo en general, porque ese tipo de educación ya no se le ve, digamos, como sentido de invertir. Y yo digo, las mismas personas individuales ya tampoco como que no lo ven así. Digo, ahí podría ser como circular, ¿no? Porque claro, la educación está mal, por eso las personas... Ahí sí estoy de acuerdo que mi argumento se atrapa, pero sí que yo no veo como si pareciera que por lo menos en el siglo XX existía, y mucho más claramente, si nos vamos hacia atrás, una necesidad porque hayan individuos cultos, digamos, completos, que la educación sea un poco más que solamente la preparación técnica. Pero es que te digo, cuando la educación se hizo, digamos, generalizada, en una muy buena medida sí fue para tecnificar, ¿no? Para producir trabajadores técnicos. Entonces, eso es como lo que me preocupa. O sea, yo no veo esa necesidad que a lo mejor Escalante sí ve, no lo sé. Estoy de acuerdo, pero ya sería un gran paso para hallar al siguiente tema. Venga, sí. Que el espacio académico, universitario, educacional se reconozca a sí mismo como tú le llamas. O sea, un espacio simplemente una línea de la división del trabajo capitalista que brinda a sus propios técnicos, si quieres técnicos del conocimiento, que suena horrible, pero más o menos sería sí. un término más o menos adecuado. Si la gente de sí mismo diría eso, ya sería un gran paso. Pero tú lo sabes mejor que yo. O sea, la gente que trabaja en esos espacios se siente que diario hace la revolución. Bueno, sí. O sea, sí, también. y se creen moralmente superiores y que son los más críticos de los críticos. Y digo, bueno, o sea, por lo menos acepta la realidad y eso ya sería un gran paso. Y por lo menos Escalante hace eso. O sea, comparto lo que dices. Sin embargo, ya hablando como lo habla Escalante, híjole, ya sería un avance por más triste que suene. Vamos al siguiente tema que tiene que ver con algo polémico
que igual hemos mencionado en este canal. Perdón, tengo que leer la pregunta. Si que viene quieres, porque yo si no va la a estar tengo raro. aquí anotada. Lo que dice Marco G es lo siguiente. Temo que el futuro nos aboque a una sociedad mundial con una aristocracia del saber frente a una masa de consumidores y excluidos. Marco G es un sociólogo medio famoso francés, que sobre todo se hizo famoso por un concepto que creo que ahora todos lo recuerdan nada más por eso, que es el de los no lugares. Pero bueno, será tema para otro podcast. Sí, eso sería para otro podcast, que me gusta el Sí, a concepto, mí también. pero sí, luego es muy triste que los autores adquieran fama por un concepto, tipo Bauman, Sí. que ya todo es líquido y que se olvidan muchas cosas interesantes más allá de eso que escribió. Pero bueno, Es pesimista, Marco, ¿qué? Pero yo no veo con temor un futuro en el que suceda eso. Yo creo que eso ya sucede. La palabra aristocracia no me gusta. Pero esa diferencia, esa distancia entre una pequeña élite que tiene acceso y que participa de una conversación cosmopolita, intensa, compleja, etcétera, y una gran mayoría que, por decirlo muy claramente, no se entera y que vive de consumir productos degradados o de segunda, yo creo que eso ya se da. Y en buena medida, para quedarnos en los libros y no caer en la denostación de la televisión, que es siempre demasiado fácil, nos quedamos en los libros. La transformación de la industria cultural de los últimos 30 años en el mundo de habla española, que produjo 3 grandes empresas que controlan la práctica totalidad del mercado habitual, etcétera, ha llevado a un aplanamiento de la oferta editorial que, a pesar de que haya muchos títulos, se concentra en cierto tipo de libros, los que se dirigen al público en general, que buscan el mínimo común denominador de inteligencia, de formación, de capacidad lectora, etcétera. Y eso es lo que se traduce y eso es lo que se conoce en español y en el resto de las lenguas también. Y entonces queda un pequeño grupo, una minoría de los que hablan 3 o 4 idiomas y viajan constantemente y tienen contacto con el mundo, que tienen acceso a una literatura mucho más compleja, sofisticada, más moderna, etcétera, etcétera, y que están cada vez más separados de esa mayoría que tiene acceso, insisto, a una literatura estandarizada en todos los campos. Yo no creo que esa distancia se vaya a producir en el futuro. Insisto, yo creo que ya se produjo. bueno, yo comparto el diagnóstico, ahora me dices tú si también lo compartes, y lo único que yo diría, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Y lo que yo veo en gran parte es un resentimiento justificado en lo económico, sin duda, porque eso es cuando se culturaliza ese hecho y se olvida la base económica que le permite a esa gente el acceso a la llamada alta cultura, estoy de acuerdo. Sin embargo, quieren tirar todo. Quieren, es decir, que hay para mí un enfoque equivocado de decir el problema es el afán de la alta cultura o si quieren de la cultura universal, sino el problema es cómo hacemos que más gente, en el mejor de los casos todos, por lo menos la mayoría, tenga acceso a eso y no esté condenado a lo que él llama el consumo chafa de otras cosas. Es decir, el problema es la exclusión, no la existencia en sí misma de la cultura universal, que hoy se cataloga como blanca, como colonialista, como autoritaria, etcétera, etcétera. Ese es el problema que yo tengo con la crítica a eso. Es decir, yo soy crítico porque reconozco que la gran mayoría está excluida, pero no soy crítico con la cultura en sí, que si más gente se metería en eso, comprendería que la mayor riqueza de crítica de todas las índoles que yo he conocido está en las grandes obras universales en la historia de la humanidad, que siempre surge la obra de arte por algún descontento, crítica, Sí. como le quieren llamar, al mundo que le toca al artista que hace la obra, que puede ser obra de teatro, novela, pintura, lo que ustedes quieren. Es decir, que no es, porque creo que mucha gente se lo imagina así, que es una obra afirmativa de mi elitismo y me elevo por encima del pueblo que tengo. Claro que no, sino es casi siempre una forma de emancipación o una forma de denunciar cosas que le tocan al artista en su época. Entonces, bueno, no sé si compartes tú lo que dice Escalante. Pues fíjate que yo creo que no tanto, digamos, creo que tiene Ok. razón, digamos, en el sentido de que va a ser una aristocracia frente a una masa de consumidores excluidos. Pero eso ha sido en general la historia de la humanidad y las élites. Siempre ha habido una aristocracia que conserva, digamos, sí, que
trata para sí de traer el conocimiento, el poder, etcétera. Pero, digamos, o sea, en ese sentido yo creo que Margaret G no se equivoca en su pesimismo, aunque desde mi punto de vista sí yerra al pensar que la aristocracia va a ser una aristocracia del saber. Como comentamos desde el final de nuestra crítica de American Psycho, las nuevas élites son también ya muy distintas a lo que el mundo vio hasta el siglo XX. Es decir, ya están desprendidas de los lazos aristocráticos y ya se distinguen no por su saber individual, sino más bien por su capacidad de consumo. Este principio, sin embargo, rige a toda la sociedad y es observable utilizando el ejemplo de ese episodio en los mega eventos como el Super Bowl, donde a modo de espejo de la sociedad quizás global, los mejores asientos y también los más caros son también los usados por la élite estadounidense y global, porque no falta nunca el gobernador mexicano entre los palcos del Super Bowl. Obvio. Es decir, el saber per se ha sido ampliamente sustituido, creo yo, al menos a nivel individual, por la capacidad de consumo. En un mundo donde, de nuevo, la IA incluso creo que puede verse como una forma de expandir el conocimiento, de universalizarlo hasta cierto punto, incluso reflexiona por ti. Pero, digamos, ahora la distinción, creo yo, social sí es la del consumo. Es decir, incluso pensándolo desde el punto de vista del conocimiento industrial, donde sí, ciertamente ciertas revistas han jugado un rol muy importante en privatizar el conocimiento más novedoso, más crucial, etcétera. Pero yo a largo plazo no creo que eso no pueda ser reemplazable por la IA. O sea, es que eso yo no creo que... Porque precisamente se trata de un conocimiento técnico y estandarizado. Y si no lo es, tiene que estandarizarse, porque eso es lo que exige la industria. Que justamente como me comentó ayer un compañero lumaniano, funciona a partir de axiomas. Es decir, si la producción de conocimiento estandarizado con miras a su instrumentalización es el objetivo que quizás la CIA puedan cumplir, de nuevo, entonces yo creo que a las nuevas élites ya no les importa la alta cultura. Ya lo que les importa en todo caso es para distinguirse unos a otros, es decir, a ellos también les llegó, ellos también fueron colonizados por este tipo de cultura rápida, de segundo orden, que él decía. Es decir, esta idea de que ya la alta cultura, que creo que viene en el título de hecho del siguiente, ya no pertenece a las élites, ya no es la cultura de las élites necesariamente. Sí, él no lo menciona, pero me parece que con aristocracia se refiere a la aristocracia, entre comillas, del conocimiento, que no corresponde, y menos en tiempos de hoy, como bien indicas, con la aristocracia económica, sino que puede haber ahí un divorcio, y no tanto divorcio, sino que creo que simplemente ya la élite económica en su mayoría es de la nueva élite que le llamas, que ya no tiene ningún afán de Sí. tener conocimiento, formación humana, más allá de lo que tiene la masa. Y eso lleva a lo siguiente. Vamos a escuchar. Ahora, si pensamos en esa distinción entre la cultura tradicional, como la llamabas, y esta nueva cultura, lo que habría que pensar entonces es si no sucede que esa cultura tradicional elitista, y creo yo cada vez más elitista por la estructura de la industria editorial, va a ser elitista y marginal con respecto a esas otras formas de cultura, que es una posibilidad. Ese punto igual se me hizo interesante porque hemos tenido el debate en este canal sobre qué tanto lo que él llama la cultura tradicional se contrapone a lo que se asume como cultura en la época actual. Es decir, vamos a llamarle la cultura contemporánea, que ya todo es cultura. O sea, ya es cultural ir a un concierto de Shakira, o ya es cultura que vayas al centro histórico para que le des algo al pobre de ahí para que te haga un baile, entre comillas, azteca. Todo eso es una expresión cultural, porque todo es cultura, y cultura es bueno, etcétera. Que eso no tiene nada que ver con el concepto de cultura más antiguo, entre comillas, del siglo XX para atrás. Y lo que él dice, y me parece que lo comparto, es que hoy en día lo que se critica de la llamada cultura elitista del pasado es la contracultura de hoy, porque hoy en día, y lo hemos hablado aquí ya muchas veces en los últimos episodios, lo que distingue hoy a la élite ya no es eso, sino son otras cosas. Por lo tanto, ya queda nada más un nicho no muy fuerte en ningún sentido de la gente que todavía disfruta el acceso, que también es alto. Yo no digo que no, sin embargo, ya no es como hace 30, 40 años. Es decir, que se podría decir que hoy en día la resistencia está más en esos espacios que en lo popular. Y lo popular sería lo masificado. O sea que lo masificado para mí, aunque la gente me diga que no, siempre tiene en sí mismo el gen de la afirmación, de lo acrítico, de lo no emancipatorio,
de lo disperso, de lo chafa, de lo pedestre. Es decir, que por más triste que nos suene, pero hoy en día, si alguien quiere hacer un acto de resistencia, se tiene que ir a lo que antes era visto como lo elitista a nivel de la cultura. Esa idea sí la comparto con él. Sí, completamente. Creo que nosotros lo compartimos, sin duda. Quizás a mí lo único que me preguntaría, digamos, es si entonces esas personas que tratan de generar una educación no necesariamente instrumental, no necesariamente bancaria, ¿son una élite? O sea, ¿realmente lo son? Eso es como lo único que me preguntaría, porque sí, hay élites de todo, ¿no? Si quieres, incluso de tu colonia, va a haber élites los que corren más rápido. Pero élites, élites, ¿en serio? Es decir, los que tienen el poder en la sociedad, más bien es al revés, ellos no van a lo mejor lo de marginal sí, pero no sé si la parte de élite es totalmente Estoy de adecuada. acuerdo, sí. Ahí sería el problema que yo no comparto, pero el virus Foucaultiano nos inculcó que conocimiento es poder. Claro, sí. Bueno, que realmente todo es poder, pero para ser un poco más serios y menos polémicos, lo que nos diría es que, bueno, como tienen acceso a más conocimiento u otro tipo de conocimiento, eso les da poder y por lo tanto son una especie de élite. Yo estoy de acuerdo contigo que en el sistema que nos toca, dinero es poder. O sea, si tú no tienes dinero, por más conocimiento que tengas, perdón, pero no tienes poder alguno. En eso estoy de acuerdo. Que se tendría que analizar más bajo esos aspectos. Aunque yo insisto, ojalá estuviésemos en la jerga de Escalante y Sí, no, no en bueno, la sí, crítica tan chafa claro. a todo lo que, digamos, no sea populachero, si se me permite esa expresión, que todo lo demás es visto como elitista, prescindible, pretencioso y que debemos de limitar, porque eso no es para el pueblo. O sea, esa, digamos, forma paternalista de tratar a la gente me parece que hace todo menos formar gente crítica de manera alguna. Ahora otra vez te va a molestar, supongo, porque habla de nueva cuenta del interés público, pero en este caso en relación a los medios de comunicación. Yo creo que si entendemos que tener información oportuna, adecuada, intensa, compleja, es de interés público, podemos empezar a definir políticas públicas que ayuden a producir lo que por sí solo este inmenso mercado de la comunicación no está produciendo y no puede producir. Esta idea es básicamente la misma que anterior con el tema de la lectura, nada más cambiado el tema y en este caso es los medios de comunicación, es decir, que la información, como él le llama, con exigencia, con veracidad, con profundidad, es un tema de interés público. De nueva cuenta, yo diría que no habría gran parte de la población que se oponga a esa afirmación, que es importante que la gente esté bien informada. Elevarlo a rango de interés público, por segunda vez, yo diría, nos permitiría contraponerlo con el interés de las empresas privadas de los medios de comunicación que dominan en México, que su interés, como tú y yo compartimos, no es el de informar a la gente, sino es hacer dinero. ¿Cómo hago a través de lo que pasa dinero con la atención de la gente? Eso no tiene nada que Sí. ver con representar el interés público, aceptando que existe con los matices que ya mencionaste. Sí, sí, completamente. Ahí yo creo que, digamos, de nuevo el problema a lo mejor no se menciona directamente, pero es la propiedad privada de los espacios básicamente públicos, porque ahí es donde se desarrolla lo que, pues sí, serán los intercambios, las conversaciones de las personas, y que ellas quizás, yo siento que cada vez se tiene como menos capacidad de parte de las personas para interferir en ello. Eh, pero sí, como tú dices, el problema, digamos, es que también como que no hay tampoco iniciativas, veo yo, por intentar como que se regulan las redes sociales, pero nunca se pone en entredicho el principio, digamos, de su propiedad privada. O sea, esa cualidad como que no la ponen en cuestión. Y los esfuerzos que han habido, pues simplemente no tienen el apoyo suficiente. Y luego también en las redes sociales existe como cierta, no sé si por lo menos ingenuidad de que, por ejemplo, Blue Sky puede ser una alternativa a Twitter donde hay menos violencia y más científicos sociales. Es decir, de nuevo caemos como en estas visiones
utópicas de espacios comunicacionales donde excluimos, digamos, todo lo malo del mundo exterior y entonces podemos estar tranquilos. Es decir, creo que también la propiedad privada de ese tipo de medios es reflejo, como lo vimos, digamos, en otras cosas, es sintomático en general de la época en la que vivimos y que ni siquiera se plantee lo que tú dices, o sea, que sea público, que haya un interés público ahí. A mí también me parece lamentable y que quizás los únicos momentos en los que el Estado trata de regularlo ha sido para su interés. Que ahí sería importante de nuevo distinguir entre el interés público, el interés del Estado y el interés de las empresas. Y que el interés del Estado y el de las empresas normalmente van de la mano. Entonces, sí, como que Sí. eso también, digamos, implicaría una crítica precisamente al Estado y a su orientación capitalista, básicamente. Sí, exactamente, sí. Sí, que él hablaría ahí de que lo neoliberal es que el interés público se ha perdido por parte del Estado. Ujú. Que nunca es al 100%, estoy de acuerdo, porque el Estado tiene interés propio, pero sí podría ser de otra forma Sí. que en la época neoliberal, o sea, Sí, eso sin duda. sin duda. Ahora ya para ir terminando poco a poco, ellos cambian un poco de tema y van a hablar, sobre todo Escalante, de manera muy elocuente y casi perfecta en lo sintético que lo hace, del populismo. ¿Y qué es esto? Yo creo que siempre en el lenguaje público han dominado las ideas simples y de sentido común. Lo que yo encuentro de diferente ahora es que hemos perdido las grandes estructuras interpretativas en las que se anclava el viejo sentido común. Es decir, el sentido común y estas frases e ideas simples de hace 20 o 30 años anclaban en programas políticos que tenían una interpretación de la sociedad, una interpretación de la economía, etcétera, de modo que los lugares comunes tenían su lugar finalmente en una idea del mundo más o menos compleja, sofisticada, fuese liberal, socialdemócrata, comunista. Hoy en día lo que no hay es esa idea, esa interpretación, esa explicación del orden, de la estructura social, del futuro de la estructura institucional. Entonces los lugares comunes son cada vez más pobres o parecen cada vez más pobres. El cambio no es que ahora se hable en ese lenguaje común, simplista, etcétera, sino que lo que hemos perdido son las estructuras interpretativas en las que anclaba ese sentido común, según yo. Eso se me hizo un punto muy listo, porque ahorita él lo va a clarificar, pero esas estructuras interpretativas, esa es la ideología, Ujú. que digamos que en el espacio público, es decir, en las discusiones, pululen en gran parte los lugares comunes, siempre ha sido así. Tristemente no hemos avanzado en eso. Sin embargo, antes, entre comillas, antes estaban anclados a grandes estructuras de interpretación de la realidad. Antes, las religiones, la fe, todo se interpretaba en clave de las creencias que en gran parte eran asumidas por la gente en todo el mundo, cada quien a su forma, pero eso era el gran anclaje. Luego, a través de la Ilustración, el escepticismo creciente en el mundo, ante eso, llegamos a partir del siglo XVIII, XIX y más tardar el XX, ya a las ideologías políticas, las famosas Weltanschauung, es decir, las formas de ver al mundo, el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el comunismo, todo eso era el anclaje ideológico, por más pedestre que la gente conceptualizaba la realidad que tenía enfrente. Aún así decía, bueno, quizás no soy muy bueno en entender lo que está pasando y nada más es algo emocional, pero yo me asumo como tal. Toda mi forma de ver al mundo se puede sintetizar en esto. Y eso se ha perdido. O sea, hoy estamos en lugares comunes más inmediatos aún por las redes de Internet. O sea, creo que eso se ha intensificado. El nivel quizás es el mismo, pero la representación de ese nivel tan bajo es más fuerte porque nos bombardean todo el tiempo. Antes, pues nada más había un periódico al día y de eso, y 2 o 3 programas en radio y tele. El bombardeo era menos. Hoy es todo el tiempo, 24 horas, pero ya no hay el anclaje. O sea, hoy la mayoría de la gente ya no se asume como parte de alguna forma de interpretación, la que ustedes gusten, sino ya es, ni siquiera sé cómo llamarle, pero yo, si tendría que conceptualizarlo, yo diría de un pseudo individualismo, que cada quien supuestamente tiene su verdad y su forma de ver las cosas, y eso lleva a que las personas no se den cuenta de su propia inclinación ideológica, y eso es el, para mí, peor mundo de todos, porque ya no puedes hablar con alguien que se asume como libre de ideología, pues entonces ya, ¿de qué vamos a hablar? Y fíjate que yo creo que sin que lo digan,
de alguna manera los análisis de la geopolítica son una expresión precisamente de ese empobrecimiento, porque digamos es una incapacidad de interpretar el mundo en términos de proyectos sociales, sino más bien de actores en competencia como en un videojuego, y a ver quiénes van ganando y a ver quiénes van perdiendo y quiénes tienen proyectos de esto y quiénes tienen proyectos del otro, pero ya digamos justamente la idea de digamos, cuáles son los objetivos que busca el Estado, para qué existe o cuál es el proyecto político que se va a seguir, ciertamente ya no ha sido. Pero justamente, digamos, la geopolítica también es una expresión de la ideología que domina nuestro mundo, que es precisamente la ideología racional instrumental que observa en los agentes racionales que compiten en un mercado que intercambia mercancías. Es decir, esa ideología se ha impuesto en el mundo en general, más bien que ha sido tan abarcadora como, digamos, no es que se destruyeron todas, sino que más bien una quedó y de alguna manera esa avasalló al resto. Entonces ya no tenemos justamente esas otras opiniones y que más bien se limitan. O sea, no es que digan, ya no hay y punto, como luego tenemos los dilemas con los posmodernos, pero bueno, ellos dicen sí había y se destruyen por esas razones, si es necesario para que haya algo más, pero lo que plantea la ideología neoliberal, que quizás nos va a comentar un poco más adelante, es que precisamente se plantea como el fin de las ideologías. Y es precisamente eso lo que siempre hemos criticado, que es imposible hacer política sin una ideología. O sea, esto es ya de antemano, la crítica requiere un posicionamiento para empezar. Entonces, ciertamente creo que ahí tiene un gran punto. Hola, somos Cristian y Balam del futuro. Tuvimos problemas técnicos por la tormenta el día de ayer en la tarde-noche. Por lo tanto, vamos a continuar el video, que ya falta poco, el día de hoy. Por si alguien está viendo el video y se asusta o piensa que hacemos trampa, no es el caso, pero ayer ya era imposible por la 4T y las malas condiciones de la CFE en todo el país. Nada, eso es broma, pero simplemente ayer fue imposible porque se iba la luz a cada rato. En consecuencia, nos vimos obligados a esperar unas horas, es decir, hasta la siguiente mañana, que es ahorita, para acabar el video. Balam, ¿estás listo para continuar? Venga. Perfecto, nos quedamos en el clip en el que Escalante profundiza por un lado sobre el concepto de ideología y por el otro lo combina con su análisis del populismo. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Yo creo que ideología en sentido fuerte. Hace 20 años que no hay más que una, y que es el neoliberalismo. Hay una ideología neoliberal que interpreta el mundo con interpretación que sabemos que hace aguas y cada vez de manera más grave, y es uno de los motivos, por supuesto, de la emergencia de los populismos. También la palabra a mí me incomoda un poco el uso que se hace de ella. Ahora, digamos, técnicamente, según lo entiendo yo, el populismo es un discurso que se instala en ruptura con el orden institucional cuando un sistema de partidos, un sistema de representación no consigue cumplir con su tarea de representar. En ese sentido, acusa una crisis de representatividad. Y lo que yo veo pensando en los populismos latinoamericanos, históricamente, es dos clases bastante claras. Digamos, un populismo de integración, cuando lo que hace falta es que el sistema de representación incorpore masas que no estaban incluidas, que se produce durante el proceso de industrialización, por ejemplo, de urbanización. Las nuevas masas necesitan integrarse. Es el populismo de Cárdenas, es el populismo de Perón, de Vargas, y después está el populismo reaccionario, el que quienes no se sienten representados son unas clases medias que están perdiendo su lugar frente a precisamente estos fenómenos de transformación demográfica. Bueno, eso es técnicamente el populismo, ni bueno ni malo. Es un fenómeno histórico cuando un sistema de representación fracasa y no consigue representar a una parte importante de la población. Bueno, te comentaba que esto me parece interesante porque hace una crítica inmanente, es decir, que no se hace la pregunta si el populismo es bueno o malo, sino lo explica, es decir, lo conceptualiza, lo trata de comprender, pero sobre todo apunta al origen del surgimiento de los populismos en el mundo, que es la falta de lo que él llama representación de mucha gente en el sistema liberal democrático, como le quieran llamar, actual. Eso, desde mi punto de vista, es el paso necesario para la comprensión del descontento hoy en el mundo, de no asumir que viene como del espacio exterior, gente como Trump, AMLO, entre tantos otros, sino que es un síntoma de las fallas en el sistema que era y quizás ya no es hegemónico a partir de los 80s, 90s en adelante. Lo que no me gusta, para ya darte la palabra, es que
me parece que acobija o esconde, mistifica cuando habla de representación para evitar, creo, la palabra de desigualdad económica, que eso es para mí lo más importante, más allá de que quizás las personas dirían que no se sienten representadas por los que están en el Congreso, en el Senado o donde sea, sino más bien es creo que la desigualdad económica llega a tales grados que la gente simplemente ya quiere un cambio y no le importa si eso implica una disminución de lo que ellos llaman los valores democráticos, la división de poderes, sino ya están tan hartos que votan básicamente por lo que sea que les prometa un cambio, pero insisto, apuntar hacia lo que está el statu quo como enfermedad y el populismo como síntoma, siento que en los medios casi siempre no se asume de esa manera y él sí lo hace. Sí, es muy cierto y además, digamos, creo que eso lo había comentado en mi pasado comentario, justamente la idea de que la ideología neoliberal en realidad es la ideología que está permanente o que llena todos los espacios hoy en día y que justamente se relaciona, o bueno, me gusta a mí, digamos, esta relación que él hace, como tú lo decías, con el malestar social. O sea, que esa es, digamos, básicamente la constante dentro de los populismos y de las caídas incluso de las democracias, podríamos aventurarnos a decir. Pero justamente, digamos, esa ideología también creo yo se encuentra a la base de la falta de motivación que hemos hablado sobre la lectura. O sea, el hecho de que las personas se perciban a sí mismos como empresas implica que, digamos, el tiempo también se va a ir contando casi que minuto a minuto cuánto dinero representa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como lo comentábamos antes, leer es una actividad que básicamente es pérdida de tiempo. O sea, en el sentido, digamos, más profundo del capitalismo, es pérdida de tiempo. Leer, digamos, una novela como Tolstoy, Guerra y Paz, pero también, digamos, algunas otras que representen justamente, digamos, pues, ¿qué serían? Como retos, ¿no? De alguna manera son retos muy importantes luego aventárselos y ya falta esa motivación precisamente porque no ofrece una recompensa contable, por lo menos. Y que tampoco a mí me parece, digamos, como una locura o yo no lo vería, digamos, como irracional de si tomo su punto de vista. O sea, si yo, digamos, soy un trabajador que todo el día, digamos, estoy afuera, no sé, 12, 13 horas trabajando, regreso a mi casa, tengo que preparar, cocinar, ver mis hijos, pues obviamente sentiré que arrancar de eso 1 o 2 horas para la lectura es básicamente arrancarle tiempo muy valioso que podría ocupar en otras cosas. Pero a eso nos referimos, con que la ideología misma ya invita a pensar que es una actividad imposible desde el inicio. Entonces, mi punto es que si nosotros, digamos, como público interesado, aceptamos efectivamente que la lectura es algo que vale la pena, debemos también aceptar hasta cierto punto que es irracional o inútil en una muy buena medida respecto del resto de actividades que tenemos, pero que más bien la ganancia va en otro sentido, que va más bien quizás pensando de nuevo en la formación de las personas en la educación, en una educación que no necesariamente está centrada en la ganancia o en la preparación técnica de las personas, sino que quizás, como decía Juan José Arreola, que invite al misterio, que invite, digamos, a preguntarse cosas de la vida y a poner en duda también, digamos, el sentido que pareciera ya dado. En cambio, si desde el principio aceptamos que el sentido del trabajo es todo el sentido del mundo, quizás nunca nos sentiremos, digamos, faltos de sentido. Quizás pocas veces sintamos esa situación de náusea o de malestar general, de desconexión con nuestra realidad. Todo el tiempo, al contrario, quizás nos sentiremos conectados y los momentos que no lo hagan, pues ahí está el celular, ¿no? Como para distraernos rápidamente. Pero entonces como que mi invitación sería esa, ¿sí? De que la lectura también implica un costo, más allá incluso del propio esfuerzo que uno tiene que hacer para poder, físicamente me refiero, para obligarse a centrarse en la lectura, etcétera, etcétera. Sí, yo lo sintetizaría bajo el concepto de no guiarnos por la razón instrumental. O sea, que no digas, a ver, quiero hacer esto Ujú. para sacar X o Y, sino que como tú dices, que hagas algo por la pasión en sí misma o por el gusto o por simplemente querer ir más allá de lo que me da un provecho inmediato racionalmente como costo-beneficio en la vida. A partir de ahí, creo que puedes formarte como humano más allá de lo instrumental que es hoy en el mundo, que sobre todo también implica las relaciones intersubjetivas. O sea, la Ujú. mayoría de las personas se relacionan con los demás únicamente, como diría Marx, a través del teorema, perdón, del intercambio. O sea, nada más es, bueno, ¿qué me conviene de esa persona?
o qué obtengo de esa persona, o qué voy a comprar de esa persona, o qué le voy a vender a esa persona, pero ya hay un interés genuinamente humano en tener un diálogo sobre un tema que no está inscrito en esa lógica. Eso ya está muy atrofiado en el mundo, que no es culpa de la gente, sino son las relaciones de producción objetivas. Sin embargo, sí tenemos que criticar eso para ojalá un día por lo menos cambiarlas un poco. ¿Te parece que vayamos al último clip que tiene que ver con lo que Escalante llama identidad versus ilustración? Más bien yo le puse así, pero creo que queda muy claro. Vamos a escucharlo. Soy muy entusiasta de la manera como se han entendido las identidades en los últimos tiempos. Tengo la impresión de que en algunos terrenos es un retroceso con respecto a un movimiento hacia la igualdad de 2 siglos. Un movimiento ilustrado, después liberal, después democrático, socialista, hacia la igualdad, que a partir de los años 70 comenzó a detenerse y empezamos a preocuparnos menos por la igualdad y más por las diferencias. En buena medida, producto del movimiento feminista, del movimiento por los derechos afroamericanos en Estados Unidos y después de la crisis de la izquierda en los años 80 y 90. La izquierda se quedó sin temas, su política económica era la política económica neoliberal, no tenía una idea de sociedad diferente y entonces tuvo que definirse en el campo cultural. Y entonces comenzaron a darse importancia, a darse un lugar político a las diferencias y a las identidades, que mi impresión es que sobre todo acusan la crisis de la izquierda. Y que tiene a veces ribetes no del todo agradables. Firmo todo lo que él dice. La pregunta que yo le haría es que habla en pasado. La izquierda no tenía un proyecto, entonces ahorita lo tiene porque yo tampoco lo veo, sino el diagnóstico para mí sigue siendo el mismo, que la izquierda no tiene proyecto económico alternativo alguno, por lo tanto, entre comillas, lo único que le queda a la llamada izquierda a nivel mundial es la lucha cultural. La lucha por ciertas cosas que claro que tú y yo apoyamos y apoyaríamos, sin embargo, ya no se mete en las grandes discusiones económicas ante la falta de una alternativa. Me parece urgente que él apunte hacia ese lado, porque él, que ni siquiera se considera de izquierda, habla de que lo que vemos hoy es por el fracaso, o por lo menos el debilitamiento de la izquierda, que en este espacio lo hemos discutido una y otra vez. La izquierda a sí misma no se percibe de esa manera, sino se percibe como fuerte, como rebelde, como emancipatoria, subversiva, que le da frente a la derecha y que en México reina ya un ejemplo para las izquierdas en el mundo, etcétera. Pero él diría, bueno, ¿cuál es su proyecto económico alternativo? Por lo tanto, si no lo hay, están débiles. Es decir, ojalá adoptáramos más en la izquierda el punto de vista que acaba de describir Escalante. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que quizás a mí me gusta la complicación en este caso de lo cultural, pero cómo también ocurre o explota justamente en países en los que se logró como cierta estabilidad en los 80, 90. O sea, así como resultado, diría yo, del estado de bienestar, del desarrollo del estado de bienestar en Europa y Estados Unidos, sí llegaron, digamos, a niveles de estabilidad donde justamente empezaron a aparecer otro tipo de problemas. O sea, creo que ahí también hay algo detrás del neoliberalismo, detrás de ese periodo de globalización que permitió, por ejemplo, que el feminismo sí se expandiera a nivel global. O sea, porque precisamente de repente una experiencia de unos solos países tenía, digamos, repercusiones a nivel global. Ahora, como tú dices y como dice Escalante, el problema, digamos, es pensar que es el siguiente paso, ¿no? Más bien, ¿de dónde viene ese tipo de determinaciones culturales? ¿De dónde vienen, digamos, las ideas que tenemos en la cabeza? Pues de la realidad social en la que vivimos. Como lo comentamos, digamos, en el episodio de los narcocorridos. O sea, yo creo que ahí justamente el paso problemático es observar cómo incluso esos cambios quizás en las luchas, ese cambio de orientación se relaciona primero también con un cambio en la estructura económica de las sociedades, en este caso sería el neoliberalismo, pero asimismo un cambio en esos tipos de estructuras culturales requeriría también una revisión de las estructuras económicas, que quizás es el paso que siento yo que siempre o comúnmente falta, digamos, cuando son en luchas únicamente identitarias, culturales, etcétera. Pero como tú bien dijiste, yo creo que quizás hoy en día, si bien no sale un proyecto, que algunos incluso piensan que el proyecto nacional capitalista es el proyecto de izquierda, lo cual es en absoluto nada que ver. O sea, eso también dice mucho de la pérdida de sentido general de la izquierda, pero que si se construye, yo creo que en todo caso
quizás sea más conveniente que sea menos claro en el sentido de que no sea una doctrina total como marxismo, ¿no? Sino que precisamente se trate quizás más de, no sé cómo decirlo, o sea, como una negación por lo menos de los problemas existentes en el capitalismo. Pero es que recuerdo también mucho esta idea de Hobsbawm, que criticaba, digamos, un poco a la Unión Soviética porque trató de hacer política de Estado la expansión del marxismo o la educación del marxismo-leninismo, que yo creo que eso ya en sí mismo confluye con muchos de los problemas que hemos visto en este programa, que justamente no plantea la motivación en el individuo, sino que trata de imponerla desde arriba, pero que sí, yo no sé, digamos, si el siguiente proyecto de la izquierda que trate, digamos, por lo menos de sintetizar muchas de las luchas, tenga que ser tan claro en ese sentido. O sea, no sé si esperarnos lo mismo, porque él mencionó, ¿no? Ilustración, socialismo, etcétera, etcétera. Pero sí que por lo menos, como él dice, está la izquierda en una situación muy, muy, muy deplorable. O sea, históricamente es quizás la época que más débil ha estado la izquierda en el mundo. Por lo menos se acerca y sobre eso nada más un comentario breve, porque Adorno, en los libros que estoy leyendo de él, describe justamente que le pasa que le toca dar clases, o le tocaba dar clases a exiliados de la Unión Soviética. Estamos hablando de los 50, 60 en Alemania y en Estados Unidos. Claro. Él entraba a esas clases con el prejuicio que tú acabas de formular, decir, bueno, pues allá la doctrina oficial del Estado desde décadas es el marxismo, el leninismo. Ellos entonces deben estar formadísimos en esos temas. Y se sorprendía que es al revés, que Ujú. el marxismo, o lo que ellos llamaban marxismo, era una caricatura. No era el pensamiento de Marx, ni siquiera de manera sintética o si quieres inicial, sino él lo describía como conciencia cosificada, de la misma forma que él criticaba la conciencia cosificada de los Estados Unidos, es decir, que el pensamiento se reduce a frases estandarizadas que ni las propias personas que las expresan entienden. Ya no entienden lo que están expresando, sino ya es como hoy con Morena. Primero los Ujú. pobres. Ok. Lo que significa eso, ¿quién sabe? Viva México, pues lo que significa eso, quién sabe. Y así nos podemos seguir. O sea que el lenguaje en sí mismo ya no tiene importancia. Es decir, que yo cuestionaría que eso en sí mismo sea un problema, sino más bien lo que se subsume como tal. Nunca ha habido un país que forme a su gente en el pensamiento crítico, es decir, en la teoría crítica, que eso para mí sería el legado de Marx. No aprenderse de memoria lo que él dijo y ni siquiera comprenderlo, sino formar a la gente que analice la realidad de cierta forma con las herramientas, pero no quedándose ahí. Eso es lo Ujú. primero. Y lo segundo es que sí me parece que hoy en día la mayoría de la gente que se asume de izquierda no entiende que se trata de un conflicto de interés. Lo que hablamos hace unas semanas o días sobre la gente. O sea, si uno no tiene ese lente de análisis, no logra comprender por qué lo que dice el gobierno es neoliberal cuando afirma que el dinero no alcanza, que simplemente aquí Sí, está el pastel. Lo sí. podemos repartir como ustedes gusten, pero para lo que ustedes piden, el pastel no alcanza. Si nos quedamos en esa lógica, ellos tienen razón. Pues claro, el pastel como está ahorita no alcanza. El problema es que ese pastel podría ser más grande si se tomasen las decisiones políticas que afecten a los que tienen mucho dinero. Pero eso es una decisión política que, por lo menos desde mi punto de vista, tengo que adquirir el lente de análisis, por lo menos mínimamente de lo económico, para percibir esa vacante en el análisis del gobierno actual en México, pero de muchas partes en el mundo. O sea, ayer vi una discusión en la tele alemana sobre que en Dinamarca elevaron la edad de jubilación 3 años, de 67 a 70. Gran debate. Y no te miento, los argumentos de los que están a favor de eso son los mismos que del gobierno mexicano. Bueno, pues es que ya la esperanza de vida subió, ya no es sostenible, lo lamentamos mucho, pero échenle ganas, no pasa nada, trabajar es bonito, así nos podemos seguir. Y había un integrante en la mesa que se asume como socialista, que les decía, a ver, esto es una lucha de cómo se reparte la riqueza generada por la sociedad. Así de fácil.
El interés de alguien que además era su contrincante. Imagínate, el presidente de la fundación de Hayek de Austria, lo que era argumentaba, pero lo que me gustó, y con eso ya acabo el comentario, es que se vio claramente la lucha ideológica sobre cómo se asume que se debe de repartir lo que se genera como riqueza en una sociedad. Y eso Sí, es una lucha ideológica, pero siento que hoy en día la política ya no se asume así, sino se festeja el consenso en todo. Aquí casi les da orgasmos cuando dicen, esta ley se aprobó unanimidad. Todos estaban de acuerdo. Cuando yo digo, pues eso quiere decir que es una ley que no importa, que no afecta a nadie. Por eso todo el mundo vota a favor. Estoy un poco exagerando, pero entender la política como algo que es antagónico, creo que no se puede sin el lente, aunque sea básico, de la teoría crítica, por ende, comenzando con Marx. sí, sí, tienes toda la razón. Quizás ya nada más para terminar, Ujú, yo diría que como completando, digamos, esta visión de los intereses, hay un texto de Habermas que todavía no hemos reseñado aquí, que sería muy ujú, buena onda que lo hiciéramos, que es Conocimiento e Interés. Y a mí me parece, mm, digamos, justamente interesante, porque lo que él dice es que básicamente el tipo de conocimiento va a depender del tipo de interés con el que nos acerquemos a observar el mundo, básicamente, ¿no? Entonces, efectivamente hay un interés instrumental, digamos, técnico del capital que necesita, o sea, y con eso observa todas las cosas a su alrededor, ujú. incluyendo la ciencia y la educación, la lectura, etcétera, como medios para lograr su fin final. ¿Cuál es el fin final? El aumento de la tasa de ganancia. Pero hay otros tipos de, digamos, de interés. O sea, el interés mismo del conocimiento comprensivo, como se le denomina, que quizás sería un poco lo que hemos mencionado aquí, que es quizás leer por leer, gustar el conocimiento por el conocimiento, que quizás eso podría ser criticado, pero ese mismo, digamos, ímpetu, interés, emoción, digamos, motivación, creo yo que sí es muy distinta y ofrece resultados distintos. Y puedes observar exactamente el mismo mundo, o sea, la misma ciencia, la misma lectura, etcétera, pero como tu interés es distinto, vas a verlo de manera diferente. Ujú. Y quizás ya un último interés, que es justamente el interés crítico, que pretende justamente poner en duda quizás la identidad de que todo lo que vemos coincide con el concepto que tenemos. Pero digamos, esos tres tipos de interés pueden aplicarse a la sociedad y sin embargo cada uno revela una lógica distinta detrás, o sea, persigue algo distinto. El problema es que un solo interés, el interés técnico, es el que pareciera estar dominando todo y que inclusive nosotros mismos vemos nuestras relaciones personales, nuestro trabajo, etcétera, muchas veces en función de un interés más bien instrumental técnico. Y yo creo que quizás eso es lo que yo creo que Escalante nos ayuda a pensar respecto de la lectura. O sea, que no hay que acercarnos a ella con un interés así, sino en todo caso con un interés genuinamente por comprender o por criticar. Creo yo que quizás eso terminaría por resumir un poco esa crítica que yo hago y que comparto, digamos, con Escalante. Estamos de acuerdo. De mi parte sería todo. Ojalá se animen a leer a Escalante. Vale mucho la pena. Sí, Sus sin libros duda. se encuentran pues más o menos fácil, están a buen precio, porque son la mayoría del Colmex. Si quieren también están pirata en línea, no pasa nada. Sí, no, claro, mejor. Pero leerlo les recomiendo mucho. O sea, es uno de los pocos intérpretes, perdón, de la realidad mexicana que no está anclado, según yo, a ningún partido, ningún interés, que le vale criticar acá y allá. Es decir, que sí está en la tradición del pensamiento crítico. Y Entonces, que Balán, a además, menos que no, tengas algo más. perdón, nada más mencionabas en Ah, algún sí. momento que a lo mejor él no se reconoce de izquierda. Yo No, la verdad no tengo muy claro eso. él es que como conozco a personas que han trabajado con él, que de hecho son de la Facultad de Ciencias Políticas, no las voy a mencionar, ellos me lo han confirmado, que él dice que el mundo se ha ido tanto a la derecha neoliberal que él como siempre se asumía como, pues vamos a decir centro, aunque eso no existe, pero no tanto ni de derecha ni de izquierda, como el mundo dio un giro tanto hacia la derecha, él ya quedó en la izquierda. Ok, Pero dice claro. que eso es culpa del mundo, no de él. O sea, si yo tendría que catalogarlo, creo que sería una ideología socialdemócrata, pero autoconsciente de las limitaciones de esta. O sea, y eso hoy en día ya sería un giro impresionante. O sea, creo que simpatiza quizás con gente como Bernie Sanders, con otros que no son anticapitalistas, pero que entienden que el sistema actual produce los monstruos que todo mundo critica y se espanta, y que a menos que le demos muchos frenos a la lógica del capital, no nos sorprendamos de lo que estamos viendo. O sea, sí me parece un, en todo caso, conservador inteligente, que lo Ujú. hemos mencionado, que claro que los hay,
Y con esos puedes hablar y ellos no te hablarían de igualdad de oportunidades, agenda LGBT, el problema es la corrupción, sino ellos sí entienden lo que está pasando. Puede que saquen conclusiones opuestas a de uno mismo, pero por lo menos no nos da rabia y no entendemos lo que están hablando cuando analizamos, por ejemplo, los de Canal 11, que no encajan en eso, Claro, pero que no sí. entienden nada de nada. Y Escalante creo que sí entiende, por lo menos desde mi punto de vista, lo que está pasando en el mundo y en México. Perfecto. Perfecto, pues se logró. Pudimos terminar la grabación. Muchas gracias, Balam. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta la próxima.